Les doy entonces la bienvenida. Vamos entonces a comenzar. Todos con sus Biblias preparados. Hay mucho que hablar en esta mañana. Así es que vamos a entrar en el tema. ¿Cómo prepararnos para lo que viene? ¿Cómo prepararnos para lo que viene? Vamos entonces a comenzar en Mateo capítulo 24, a partir del versículo 44. Muy bien. Dice, son palabras muy importantes porque son letras en rojo, palabras de Jesucristo. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a orar. Padre, Dios omnipotente, en esta mañana te damos gloria y exaltación a ti. Maravilloso Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, por este servicio. Te ruego, úsame con poder, Señor. Tu palabra, Señor, debe ser predicada y tu Espíritu, Señor, es el único que la puede meter en nuestros corazones. Yo te ruego, Espíritu Santo, dale oídos a tu iglesia para oír lo que hoy tienes que hablarles, mi Señor. Permítenos, Señor, ser edificados, tomar fuerza, tomar esperanza, confianza en ti, Señor, afirmarnos aún más, Señor, en la fe que hemos tenido en ti, Señor, y que podamos seguir adelante, Señor, en todo lo que viene, Señor. Ayúdanos, Señor, sin ti no lo podemos hacer. Toda la gloria, toda la exaltación es para ti. Toca los corazones y las vidas, Señor, de tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Dice el versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La venida de Jesucristo es un tema que hemos venido tratando nosotros regularmente en esta congregación durante los últimos años. No simplemente estamos hablando de las señales antes del fin, ahora por lo de la crisis que estamos por este virus del COVID-19, pero hemos regularmente en esta iglesia desde su inicio y durante todo el año, hablamos acerca de la necesidad de estar preparados para ese día en que nosotros tendremos que enfrentar al Hijo de Dios. Ahora, en las últimas 2 semanas estuve hablando de 2 hechos muy importantes que vienen para la iglesia y de por qué estas cosas que están sucediendo no nos deben a nosotros hacer entrar en pánico, no tenemos por qué nosotros alertarnos y estar asustados como la gente que no tiene ninguna confianza o esperanza en Dios. No, nosotros como hijos de Dios debemos darle gracias porque teníamos el testimonio de su palabra ya escrito y porque cuando empezamos a ver todas estas señales dijimos, gracias Señor, hemos estado afirmándonos, hemos estado limpiando nuestras vidas, ahora vamos a coger las escrituras para comprender que lo que viene va a suceder según lo que la Biblia ya estaba anticipando. Así es que vamos a entrar entonces en el mensaje, cómo prepararnos para lo que viene. El domingo anterior estuve hablando sobre un hecho muy importante que va a suceder en la segunda venida de Jesucristo. Y es que cuando Jesucristo venga, lo estuvimos leyendo en el libro Apocalipsis, en el capítulo 19, capítulo 20, estuvimos leyendo que Jesús va a venir a enfrentar a todos sus enemigos, va a combatir a todos sus adversarios. Aprendimos que no tenemos por qué tenerle miedo al anticristo, porque no tenemos que caer en el engaño del falso profeta, de dejarnos poner el sello de la bestia o la marca del anticristo, que debemos salir del sistema que tiene este mundo, apartarnos para Dios, creer que el Señor nos ha advertido estas cosas y no caer bajo este gobierno mundial que se va a establecer dentro de muy poco en la tierra. Pero también
vimos hace 2 semanas un evento maravilloso, muy esperado también por el pueblo de Dios, que se llama las bodas del Cordero. Entonces, ambos eventos son muy importantes, pero no es lo único que viene. No es lo único que viene. Lo que estamos atravesando en este momento, más lo que ya desde hace algunos años ha comenzado la tierra a experimentar, llamado los juicios de Dios, el principio de dolores, eso es lo que nosotros debemos tomar como hechos ciertísimos a través de la palabra de Dios y comenzar una preparación en nuestro propio corazón, en nuestros hogares, en nuestras vidas, para poder salir bien de todo esto. Ahora, es importante entender que Jesús mismo nos está diciendo que nosotros, versículo 44, debemos estar preparados porque el Hijo del Hombre, haciendo referencia a Él mismo, a Jesús, vendrá a la hora que no pensáis. Nadie en la tierra, no existe profeta, no existe pastor, apóstol, iglesia, que pueda decir la venida de Jesucristo es en este día, en este mes, en esta hora. Nadie sabe el día ni la hora en que Jesucristo regresará. Pero las señales que Él nos dejó nos ayudan a comprender los tiempos y a entender su cercanía, a entender que debemos ya estar dispuestos y ya estar listos para aquello que viene. Me gustaría invitarlos a que abrieran sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y este es un versículo que nosotros citamos mucho en el evangelismo y es algo que hace parte de la realidad del ser humano. Hebreos 9, 27 dice que de la manera que está establecido para todos los hombres, irremisiblemente que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Permítame leérselo, Hebreos 9, 27. Dice la palabra del Señor, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Debemos entender que nuestra vida en esta tierra está en las manos de Dios, que Él es el que dispone quién nace, cuándo nace y cuándo muere. Esta semana estuvimos orando por un pastor en otro país, a quien hace varios años tuvimos la oportunidad de conocer. El domingo anterior, él predicó un mensaje en su iglesia que se titulaba Jesús ha vencido la muerte, no temas. Ese fue el mensaje que él predicó el domingo. Pero después del mensaje, un par de días después, este pastor murió. Entonces, qué maravilloso para nosotros entender que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo y que la muerte no tomó por sorpresa a este pastor, que así como él lo predicó, Dios lo fue preparando a él sin tal vez él mismo saber, estoy especulando, tal vez sin él mismo saber que un par de días después de su predicación, él partiría de esta tierra. No murió por el coronavirus, no murió por una guerra, no murió por la peste, no murió por el hambre, murió de muerte natural. Pero como dice esta palabra en Hebreos 9:27, está establecido para todos los hombres que mueran. Y después de esto el juicio. Ahora, la palabra del Señor nos habla en 2 de Corintios capítulo 5, nos habla acerca del tribunal de Cristo, que es el juicio que la iglesia va a enfrentar. Pero la palabra del Señor también nos advierte en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, acerca del gran trono blanco, el juicio que se dará frente al gran trono blanco. Apocalipsis 20, Apocalipsis 21. Así es que, querrámoslo o no, es algo que nosotros tenemos definido en nuestra vida. El día que partiremos de esta tierra, si Dios escoge que partamos por la plaga que hay en este momento sobre la tierra, pues gloria a Dios, Él es el dueño. Él es el dueño. Si Dios establece que nosotros partamos porque viene una guerra
o porque hay hambre o una enfermedad natural. Él es el dueño. Lo cierto es que nosotros debemos prepararnos para lo realmente importante en nuestra vida, que es el juicio frente a Dios. El gran juicio frente a Dios. Y sabemos que el Dios de la Biblia es un Dios santo y que sin santidad nadie le verá. ¿Entendemos esto? Es un principio. Así es que vamos a buscar en la palabra de Dios algunos versículos que nos van a afirmar esta idea de por qué nosotros debemos prepararnos principalmente para la venida de Jesucristo, principalmente para el día del juicio. Vamos por favor a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a leer allí en el versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Dice la palabra del Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser. Y comienza el apóstol Pablo especificando las áreas más importantes ante Dios. Y empieza por el espíritu, sigue con el alma y termina en el cuerpo. Sabemos que esta sociedad actual en lo que más se ha preocupado de cuidar es su cuerpo y en satisfacer los deseos de su alma, los caprichos, los anhelos, las codicias, las avaricias, la lujuria, la lascivia, la envidia. Todos estos son sentimientos del alma que corrompen el alma. Y mucha gente le da lugar a su carne, pecados sexuales, en pecados de gula, pecados de la comida. Mucha gente en tatuajes, piercings, destruyen el cuerpo que Dios les dio. Pero lo que muy poca gente está cuidando realmente en estos tiempos es su espíritu. Y aquí la Biblia nos está diciendo que nosotros, al igual que Dios, que es un ser tripartito, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, así también el hombre es un ser tripartito, a semejanza de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Y que debemos cuidar nuestro ser completamente de tal manera que cuando Jesucristo venga, bien sea en su segunda venida o que partamos antes y tengamos que ir al juicio delante de Él, tenemos que ser hallados irreprensibles. Y la palabra irreprensible es una palabra que nos deja a nosotros sin lugar a cualquier excusa. Que nosotros delante del Señor no podemos presentar excusas en aquel momento en que ya Él nos esté juzgando. Porque en el momento del juicio no vamos a conocer la misericordia del Señor. La misericordia de Dios la experimentamos aquí en vida, aquí en la tierra. Es donde su misericordia hace que el sol salga sobre justos e injustos. Buenos y malos reciben el sol, buenos y malos reciben la lluvia, buenos y malos reciben el calor del día, buenos y malos tienen lo que Dios ha dispuesto para su creación y eso es parte de su misericordia. Pero el día del juicio enfrentaremos su justicia y Él, a través de su palabra, nos comenzará a juzgar lo que hicimos, lo que dejamos de hacer, lo que pensamos, lo que hablamos. La Biblia es muy clara en prepararnos a nosotros para aquel momento en que estaremos sentados delante de Él. Así es que la idea de este mensaje es abrir tus ojos y que tú puedas comprender que esto es algo a lo cual tú no puedes escapar. Toda la creación, todos los seres humanos estamos de parte de Dios invitados al juicio eterno. Y ese juicio marcará nuestra eternidad, nuestro futuro. Así es que, ¿cómo prepararnos? He visto en las redes sociales, algunos pastores han predicado mensajes similares. Vi uno que decía, ¿estás preparado para lo que viene? No escuché el mensaje, no sé de qué hablaría ese pastor, pero el mensaje de hoy está enfocado en que tú entiendas a través de la palabra de Dios cómo prepararte. No te voy a preguntar si estás preparado, te voy a enseñar a través de la palabra de Dios a prepararte.
a prepararte para que tú hoy pongas estas cosas importantes de la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, para que tú las puedas poner en práctica en tu vida, porque esto es muy importante. Esto es muy importante. Así es que vamos por favor al libro de Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Y en cuanto a la preparación, nosotros debemos tener un modelo al cual seguir. Nosotros debemos aprender de alguien que tenga la experiencia en cuanto a esto y que nos pueda decir. Cuando nosotros vamos frente a un tribunal, frente a un juez humano, nosotros debemos ir con un abogado defensor. Nosotros debemos haber preparado nuestra defensa de la mano de un abogado experto en las leyes, quien nos explicará cuál es la acusación en nuestra contra, cuál es el proceso que vamos a enfrentar. Él nos preparará para el momento de nuestras declaraciones. Él nos dirá qué decir, qué no decir, cómo responder. Toda esa parte que prepara la defensa es lo que hoy Dios quiere hacer contigo a través de su palabra. Y cuando hablamos de abogado defensor, la palabra nos dice en la primera carta de Juan que Jesús es nuestro abogado defensor para con el Padre. Jesús es nuestro abogado defensor. Pero vamos hoy a entender que Jesús no solamente es nuestro abogado defensor, quien va a estar de parte nuestra en el juicio, sino vamos a entender cómo Él es también el modelo. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y mira, yo resalté en esta parte lo que dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado. ¿Qué significa que Jesús fue perfeccionado? ¿Que cuando Él vino como hombre dejó de ser Dios? No. Sabemos que la Biblia nos dice que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Él fue creciendo en experiencia la cual Dios no tenía. Dios no sabía lo que era habitar en un cuerpo como el nuestro. Dios no conocía la tentación. Dios no conocía de primera mano la corrupción del ser humano, la corrupción que el pecado dejó en la carne, o sea, los deseos malos que tiene nuestro cuerpo, nuestra alma sin Dios, que quiere hacer lo malo. Dios no entendía eso. Dios no entendía la depravación del ser humano. Simplemente lo observaba desde su trono y veía cómo pecaba la humanidad, cómo se rebelaba, le desobedecía, y Dios se manifestaba en ira, en juicios contra su pueblo. Pero cuando Jesucristo vino, siendo un hombre de carne y hueso como tú y como yo, Jesús entendió la batalla interna que nosotros tenemos todos los días, la batalla con nuestros pensamientos, la batalla con nuestras emociones, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros, la gente que nos rodea, como los enemigos aquí físicos, pero también los espirituales, hacen todo para alejarnos de Dios. Jesús enfrentó eso. Por eso dice la Biblia que a pesar de que era hijo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, a pesar de que Él era el único Hijo de Dios y que vino como un ser absolutamente santo y perfecto, sin pecado, Él aprendió a resistir la tentación. O sea, Jesucristo logró controlar las emociones de un cuerpo humano, los deseos y las pasiones pecaminosas. Él logró controlarlos. Él se abstuvo de satisfacer los deseos de su carne, los caprichos del alma humana. Y todo esto para venir a ser el modelo, guía, instructor, el ejemplo nuestro a seguir. Y esto es lo más maravilloso. Tenemos un abogado que sabe lo que nosotros sufrimos y luchamos todos los días.
Ese es nuestro abogado. Y yo espero que esto te esté dando en este momento fuerza y esperanza a ti, que has puesto tu confianza en Jesús de Nazaret. Tú que tienes a Jesús como tu mejor amigo, tú que tienes a Jesús como el Señor de tu vida, esto te debe dar confianza y esperanza para el juicio. Saber que Él entiende cómo tú te sientes y tiene todos los recursos para vencer la tentación y el mal, así como Él lo hizo ahora en tu propia vida. Pero más que yo simplemente hacerte el anuncio, me gustaría invitarte a que a través de la Biblia vieras cómo Jesús lo hizo. Que pudiéramos entender en alguna parte corta del ministerio de la vida de Jesús, pudiéramos entender cómo fue que esto sirvió dentro de Jesús, cómo fue que Él puso todas estas cosas en práctica. Así es que vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a leer en diferentes partes del capítulo. Vamos a comenzar de atrás para adelante. Vamos a Juan capítulo 8 a leer una historia acerca de judíos, el pueblo de Dios, que al escuchar la predicación de Jesús, al ver los milagros que Él hacía, estos judíos creyeron en Él. O sea, estos judíos entendieron que Jesús era el Hijo de Dios, que lo que Él hacía no lo podía hacer ningún hombre. Entonces, vamos a ver esta historia. Juan capítulo 8, versículos 31 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 59. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto es lo que estamos haciendo hoy. Esto es lo que estamos haciendo hoy. Leer la Biblia, entenderla para poderla aplicar, para ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Y déjame hacer un paréntesis allí. Mucha gente hoy invoca a Dios. Mucha gente hoy habla de Dios, y Dios te bendiga, Dios está con nosotros, Dios nos ayuda. Pero ¿cuántos de ellos son discípulos? ¿Cuántos de ellos su anhelo y su deseo es hacer la voluntad de Dios? No muchos. De hecho, un gran impacto que hay hoy en la humanidad es el daño que las religiones le están haciendo al ser humano. Religiones que han tomado el nombre de Dios para engañar. Religiones que han tomado el nombre de Dios para sacarle los dineros y explotar la fe de la gente, para manipularles. Entonces, no todo el que habla de Dios viene realmente de parte de Dios. No todo el que dice ser cristiano verdaderamente lo es. Jesús nos dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, por la vida, por las demostraciones de que Dios está en esa persona, entenderemos si esa persona es de Dios o no. Para que tú no te engañes más, para que tú no te duelas más cuando veas a un líder de alguna religión cristiana caer en pecado o ser expuesto en su maldad, para que entonces tú digas, sí ven, todo lo que los cristianos creen es mentira, mejor yo no voy a seguir a nadie. No, eso es lo que hace Satanás. Usar estas caídas para que la gente se aleje de Dios, pero nuestra mirada no está puesta en estos hombres. La mirada no está puesta en que tengamos un pastor perfecto. Nuestra mirada está puesta en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Él es nuestro modelo. O sea, déjame explicarte. Cuando tú vienes a la palabra de Dios y permaneces en la palabra de Dios, a ti no te importa si tienes un buen, regular o mal pastor. A ti te interesa es hacer lo que la Biblia dice. Claro, esto no excusa a los malos siervos. Por supuesto, lo leímos empezando el servicio en Mateo capítulo 24. Jesús castigará severamente a los malos siervos. Dice que los enviará a aquel lugar donde es el lloro y el crujir de dientes. O sea, Jesús no los dejará en su presencia. Jesús no los dejará gozar del cielo a los que, sabiendo mal la palabra de Dios, la usaron para mal. No, pero ese juicio le pertenece a Dios. A ti y a mí, ¿qué nos corresponde? Poner esta palabra en nuestro corazón y aplicarla.
porque esta palabra, antes que juzgar a los pastores, nos va a juzgar a nosotros como hijos de Dios. O sea, esta palabra y el juicio es para todos. Y tú no te vas a excusar en el hecho de decir, es que el pastor hacía esto mal, o el pastor me dio mal ejemplo en esto, o no me enseñó. No, tú tenías la Biblia. Y el permanecer en esta palabra te hizo verdaderamente un discípulo de Jesucristo. Y te libertó de la mentira, del engaño. Así es que vamos a continuar leyendo. Versículo 33. Mira la respuesta de este grupo de personas que habían creído en Jesús. El versículo 31 nos dice muy claramente que este mensaje es de Jesús a los que habían creído en Él. Pero mira cuando Jesús les dice acerca de permanecer en la palabra, o sea, comprometerse con Dios, o sea, consagrar su vida a Dios. Mira la respuesta de ellos, la respuesta que ellos le dan. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Tu primera barrera, tu primera batalla a romper, si quieres caminar bien con Dios y prepararte para que Él transforme tu interior, es entender quién tú eres, reconocer tu estado de pecado, reconocer que el que practica pecado es esclavo del pecado, reconocer que el pecado es separación de Dios y que la paga del pecado es la muerte. Es lo primero que tú debes entender. Asimilar la palabra de Dios con humildad, con sencillez de corazón y poder hacer algo que yo le digo mucho aquí a la congregación. Esta palabra es para mí. Esta palabra es para mí. Cualquier pecado que tengas en tu vida que estés practicando, eres esclavo de la mentira, si es la mentira, del engaño, si es el engaño. Si hay pecados sexuales en tu vida y no los puedes controlar ni dejar, eres esclavo de esos pecados. Cualquier clase de corrupción que se haya levantado en tu vida en contra de lo que Dios manda es pecado y tendrá su justo pago, la muerte. Esta gente no quiso tomar la palabra de Jesús. O sea, de labios dijeron, sí, creemos en ti. Pero cuando Jesús vino y los confrontó, que es algo que Jesús hace, a ellos no les gustó la confrontación. A ellos no les gustó que Jesús les hiciera sentir que ellos estaban mal. Mira lo que dijo Jesús, versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo, hablando de él mismo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús les está diciendo, la verdadera libertad de tu mente, de la corrupción, de tu boca, de la envidia, del resentimiento, de la falta de perdón, del orgullo, de la codicia, de la avaricia, del adulterio, de la lujuria, de la lascivia, del vicio del alcohol, del cigarrillo, de la droga. La verdadera libertad del pecado solo viene a través de Jesús. No viene entrando en una religión, no viene diciendo, sí, yo creo en Dios y yo estoy tratando. No, viene a través de una relación verdadera con Jesús. ¿Y cómo es esa relación? A través de la Escritura, a través del estudio de la Biblia, a través de hacer lo que hoy tú estás haciendo, sentado en tu casa, escuchando atentamente el mensaje. Tú necesitas permitirle al Espíritu Santo de Dios transformar tu interior. Pero esto no es algo emocional, esto no es algo ocasional, esto no es algo que sucede de semana en semana, de mes en mes o una vez al año. Esto es algo diario. Esta palabra es el alimento que tu espíritu necesita para vivir. Y cuando tú comes esta palabra, el Espíritu Santo de Dios transforma áreas en tu interior, en tu corazón, que ni la mejor terapia psicológica puede hacerlo, ni la mejor meditación puede hacer eso, lograr un cambio en tu interior. Solo Jesús puede transformar. Versículo 37, Jesús dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, Jesús está diciendo,
sé que eres cristiano, sé que dices que crees en Dios, sé que vas a una iglesia, sé que tú le muestras a la gente que eres como una persona espiritual aparentemente, pero tú procuras matarme. O sea, Jesús le está diciendo, tu relación conmigo se está muriendo porque no hay tal relación, porque no hablamos a solas, porque no tomas a solas mi palabra, porque no me alabas, porque no buscas hacer mi voluntad. Te estás muriendo, me estás matando en tu corazón. Es lo que Jesús está diciendo. La luz que se había encendido un día en ti, cuando me reconociste como Señor y Salvador de tu vida, esa luz se está apagando, se está muriendo lo que de mí había en tu interior, está diciendo Jesús. ¿Por qué? Por no permanecer en su palabra, por descuidar su presencia, por poner a Jesús en un segundo lugar, por tomar las cosas de Dios a la ligera, por prestarle más atención a tu trabajo, a tus cosas diarias. Es lo que Jesús está diciendo. Jesús dice aquí en el versículo 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Jesús está estableciendo dos paternidades. Jesús está diciendo, lo que yo les he venido a hablar, las obras que yo hago, no es diferente a lo que aprendí de mi Padre. ¿Y por qué lo aprendí? Porque somos uno. Porque siempre he estado cerca de Él, porque hemos sido uno solo. Y por eso Jesús pudo tener la fuerza de vencer el pecado, vencer la tentación. Pero Jesús está diciendo, ustedes tienen otra paternidad. Dicen el versículo 39, respondieron y le dijeron los religiosos, los judíos, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces Jesús está diciendo, si tú verdaderamente eres cristiano, aprenderás a entender quién es el que te está hablando. Tú aprenderás a reconocer las palabras de Dios. No importa que sea en una exhortación, no importa que sea una palabra de ánimo, de aliento, o que se te esté dando una corrección o una disciplina. Lo que sea que Dios haga contigo, si tú verdaderamente le amas, aprenderás a escuchar y a decir, yo sé que Dios me está hablando. Yo sé que Dios me está hablando. Y tú abrirás tus oídos y entenderás que lo que Dios te está instruyendo no es con otro ánimo más que prepararte, porque Dios quiere que tú habites en su casa para siempre. Pero si tú no te preparas, como lo leímos en las bodas del Cordero, había un invitado que entró sin su traje, el gran rey que convocó a las bodas, que es Dios mismo, lo vio mal vestido, inadecuadamente para semejante celebración, y le dijo, amigo, ¿por qué estás así? Mandó atarlo de manos y de pies y de echarlo a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Del cielo mismo Dios lo sacó, porque a pesar de que decía que era cristiano, a pesar de que había dicho que él amaba a Dios, sus hechos demostraban todo lo contrario. Nunca se preparó para tal día. El domingo pasado hablamos de aquellos que se hacen enemigos de Dios porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Aquellos que se hacen enemigos de Dios porque lo ignoran, porque en vez de juntar con Él, desparraman, porque su vida, sus talentos, sus dones no están consagrados para Dios. Y hoy el Señor nos está diciendo nuevamente, pero aquí en la carta, en el Evangelio de Juan, nos está diciendo, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Mira la respuesta de los religiosos, porque al religioso no le gusta que lo exhorten. Al religioso no le gusta que le digan que esté mal. El religioso cuando escucha una corrección se justifica y se altera, se irrita y se va. El religioso no quiere aceptar que debe cambiar. El religioso solo quiere imponer sus propias ideas y justificarse en lo que él hace. Dice el religioso aquí en el versículo 41, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido,
pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Mira lo que hoy Jesús nos dice. ¿Por qué escuchas una vez y otra vez predicaciones y no logras enderezar tu vida? ¿Por qué no has entendido que de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? ¿Por qué no has entendido el gran privilegio que es ser un cristiano, de ser un hijo de Dios? ¿Por qué no has entendido la responsabilidad que tienes como cristiano de tomar las escrituras y predicar esta palabra a todas las naciones antes de que venga el fin? ¿Por qué no has entendido que debes orar? ¿Por qué no has entendido que debes servirle a Dios? ¿Por qué no has entendido que debes dejar tu vida de esta tierra y ponerte en las manos de Dios para que Él haga su voluntad en ti? ¿Por qué quieres seguir con una religión? ¿Por qué quieres invocar el nombre de Dios y tu corazón tan lejos de Él? Es lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? El versículo 44 nos va a responder por qué ellos no lo podían hacer. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Yo puedo entender el amor, la misericordia y el dolor, todos los ingredientes mezclados en este mensaje de Jesús. El dolor de predicarle a religiosos, el dolor de decir, esta persona va al templo. Él está hablando a judíos que van al templo todos los días delante de Dios. Él está hablando a judíos que memorizaron la palabra de Dios, memorizaron los mandamientos. Él está hablando a judíos que son celosos de la ley. Él le está hablando a un pueblo que fue escogido por Dios, libertado, un pueblo que vio la gloria de Dios, pero un pueblo que no ama a Dios, un pueblo que busca satisfacer sus propias necesidades y deseos, pero que no quiere hacer la voluntad de Dios. A ese pueblo es que Jesús le está hablando con todo su amor, con su misericordia y con el dolor de entender que si ellos no cambian su manera de pensar, si ellos no entienden que es Dios el que les está hablando, ellos todos perecerán. Es lo que Jesús está hablando allí. Dice el versículo 48, respondieron entonces los judíos, los religiosos, y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Ahora lo están atacando, ahora lo están insultando al Señor. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¿Cuántas veces la iglesia cristiana escucha una exhortación y dice, ese pastor no tiene amor, ese pastor que se cree, acaso se cree un santurrón? Es que denunció a tal persona, él expuso el pecado y realmente lo único que le gusta a él es ofender y maltratar a la gente, y es que le falta el amor de Dios. ¿Cuántas veces la gente no entiende que este es el mensaje de Dios para que se enderecen, para que se arrepientan y dejen de hacer lo malo? Pero el religioso prefiere acusar al mensajero de Dios. El religioso prefiere justificarse en su maldad. El religioso prefiere atacar al mismo Dios. Versículo 50 dice, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Fíjate que la mayor preparación para el día del juicio va a ser tomar esta palabra y guardarla en nuestro corazón. Darle la importancia absoluta que tiene la Biblia a nuestra vida. Leerla, estudiarla, meditarla y vivirla. Es la mayor preparación,
Por eso Jesús está insistiendo todo el tiempo acá, mi palabra, mi palabra, mi palabra. Este es el mayor punto que yo puedo compartir hoy contigo, de cómo estar bien preparado para el día del juicio final. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Ella te sanará, ella limpiará tu corazón, ella te libertará. Si en tu vida hay pecados, amargura, rencor, ella te enseñará a perdonar y a seguir adelante. La Biblia te dará el amor que tú necesitas para tu propia vida, para dejar el cigarrillo, para dejar el alcohol. La Biblia te enseñará a santificarte. La Biblia te enseñará cómo debe ser tu matrimonio, tu familia, cómo debes vivir para agradar a Dios y para glorificarlo en todo. Será la palabra de Dios tu mejor preparación. Tú no puedes contratar a un abogado que no conozca las leyes. Tú no puedes confiar en un ignorante. Por más talentoso y por muy bien que parezca, por muy lindo que sea su traje, si es un ignorante en las leyes, de nada te va a servir. Asimismo, tú no puedes confiar en tu cristianismo si tú no estás lleno de la palabra de Dios. ¿Cómo vas a confiar en tus emociones o en tus caprichos? Es que yo creo que estoy bien delante de Dios, es que soy un buen padre o soy una buena mamá y soy excelente en mi casa. ¿Quién te ha dicho que Dios te va a juzgar y te va a dar entrada al cielo porque eres una excelente mamá o un excelente papá o un excelente esposo? No, Dios te va a dar entrada en el cielo porque tienes un abogado llamado Jesucristo, a quien honraste, serviste, seguiste con todo tu corazón, a quien le diste la prioridad. La entrada al cielo no es por buenas obras, la entrada al cielo es por fe y fe en Cristo Jesús. Entonces es lo que Jesús les está hablando a ellos y está diciéndonos, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Cómo así, pastor? O sea, usted está contradiciendo lo que dice Hebreos 9:27, que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No, lo que Jesús está diciendo es, tu cuerpo va a morir un día, tu cuerpo va a dejar de respirar, de funcionar, pero tu alma y tu espíritu estarán para siempre en la presencia de Dios. Es lo que Jesús está diciendo. ¿En quiénes? ¿En quiénes? En los que guardan la palabra. Mi palabra, dice Jesús. Mi palabra. Por eso tú no puedes confiar en una religión, en una denominación. Tú lo único que necesitas confiar es en la Biblia. El día viernes el estudio bíblico que hicimos fue un tema llamado ¿podemos confiar en la Biblia? Y durante una hora estuve haciendo un estudio bíblico, histórico, arqueológico también, de todos los recursos que he aprendido durante estos años para demostrar por qué la Biblia que hoy tenemos sí es confiable. Ese estudio está en disposición allí en la página de Facebook. Pero qué triste que cuando decimos vamos a estudiar la Biblia, la gente entra 2, 3 minutos y se sale. Qué triste que cuando vamos a un estudio bíblico, a la gente le da pereza, le da sueño. Es a lo que más la gente debería prestarle hoy atención. Ves mensajes conmovedores que te hacen escurrir las lágrimas o que te alegran y te levantan la fe, pero eso no es fe. Levantan tu emoción, pero lo único que realmente te puede a ti dar fuerzas en tu interior es la palabra de Dios. No hay nada más, la palabra de Dios. Y es lo único que te puede dar vida. Por eso Jesús dijo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Mira la respuesta de los religiosos. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. O sea, estás equivocado. Tú estás terriblemente mal. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces? A ti mismo. O sea, ¿qué está diciendo el religioso? Le está diciendo al predicador, al mensajero de Dios, que en este caso es Jesús mismo, Dios mismo el que está hablando el mensaje, pero el religioso, trayéndolo hoy en día, ¿qué haría con el mensaje? ¿Qué se cree usted, pastor? ¿Se cree mejor que nosotros porque es pastor? ¿Usted se cree más santo que nosotros porque sabe más la Biblia? ¿Acaso es usted mejor persona para que solo nos juzgue y nos acuse? Usted no conoce quién soy yo a solas. Usted no sabe cómo es mi vida y mi relación excelente con Dios. Así reacciona un religioso. Pero la respuesta de Jesús en humildad y en mansedumbre, y en eso tú reconoces que una persona realmente tiene a Dios,
en que su respuesta es con humildad, es con mansedumbre. Y Jesús dice en el versículo 54, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Qué triste que Jesús tiene que decirles en la cara, pero vosotros no le conocéis. Mira, es lamentable hoy ver pastores, líderes de iglesias, teólogos que conocen perfectamente bien la Biblia, pero no la han entendido. Que saben mucho de teología y de letras, pero que no conocen a Dios. No conocen a Dios. Es lamentable, es muy doloroso. Y este es un llamado de Jesús para una relación genuina, verdadera con Él. Dios no quiere cerebritos. Dios quiere que le amemos con el corazón. Dios no quiere grandes cantantes y gente con muchos talentos. Dios busca adoradores. Adoradores. Mira cómo está la adoración hoy en tu vida. Tal vez tú acostumbrabas a venir a cantarle a Dios aquí el domingo. Y ya que la iglesia está cerrada, bueno, el edificio está cerrado, te pregunto, ¿le cantas a Dios a solas en tu casa? ¿O ya eso no te importa? Adoradores en espíritu y en verdad es lo que busca Dios, corazones, no talentos. Dice Jesús en el versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó, hablando de que Jesús es eterno, el principio y el fin, el alfa y la omega. Abraham, el hombre más grande para los judíos, el padre de los judíos, el padre de los que son de fe. Y mira cuando les tocó este asunto de su religiosidad. Versículo 57, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? O sea, ¿quién eres tú? ¿Quién te haces? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y aquí es donde comenzamos a ver que antes de la cruz, porque cuando pensamos en las aflicciones de Jesús, cuando decimos es que yo tengo que soportar como Jesús soportó, nos imaginamos enseguida el látigo romano, nos imaginamos la corona de espinas, los clavos en las manos y en los pies y vemos enseguida la cruz. Pero eso no fue lo único que Jesús sufrió. Mira, la preparación para llegar al cielo es una preparación que comienza en el corazón. Tal vez muchísimos de los que están observando, tal vez yo mismo, nunca experimentemos la persecución cristiana. No lo sabemos. Tal vez simplemente muramos de viejos o de una enfermedad o de cualquier cosa. En un accidente, no lo sabemos. Y no lleguemos a vivir en carne propia lo que fue la cruz. Pero es que lo único que sufrió Jesús no fue la cruz. Mira lo que sufrió Jesús, versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. La vida de Jesús estuvo llena de persecución. La vida de Jesús estuvo llena de contradictores, de opositores, de enemigos. Él fue rodeado por religiosos que lo aplaudían y lo exaltaban y después lo querían apedrear. La vida de Jesús estuvo rodeada por la tradición de los religiosos, pero también por la mentira y el engaño y la corrupción de la religión. Jesús vio la hipocresía de gente que se decía de Dios y no tenía nada que ver con Dios. Jesús fue perseguido, le pusieron trampas. Mira lo que dice Juan en el capítulo 8. Te dije que íbamos a ir de atrás de atrás hacia adelante. Perdón, de adelante hacia atrás íbamos a ir. Mira lo que dice. Juan 8, capítulo 1. Dice, Juan capítulo 8, versículo 1, versículo 6, perdón. Dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinando hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Conocemos la historia de la mujer cogida en el acto mismo de adulterio. Sabemos qué era lo que ellos tramaban. Acusaron a Jesús, querían acusar a Jesús poniéndole una trampa de esta índole, con todo un complot. Cogieron uno de estos fariseos, cogieron a una mujer adúltera, una mujer ramera,
y tuvieron una relación sexual y dijeron, listo, cojámoslos, y la cogieron a ella, la sacaron así en el acto mismo, la sacaron así a la fuerza y se la llevaron a Jesús, donde Jesús estaba en el templo enseñando. Jesús estaba en el templo enseñando tranquilo en la mañana, como él lo amaba hacer, y le botaron a esta mujer y lo empezaron al Señor a tentar, pero no era para que se hiciera justicia, era para tener un argumento en contra de Jesús y llevarlo a juicio. O sea, no solo era que lo buscaban, como aquí en el versículo 59, para apedrearlo porque no les gustaban sus palabras. En todo momento estaban poniéndole trampas y mirando a ver en qué momento caía para echarle mano. Esto fue algo que Jesús tuvo que vivir en todo momento. Mira lo que dice en el capítulo 7, vamos más atrás, vamos al capítulo 7 y vamos a ver en el versículo 44. O sea, antes de que Jesús confrontara a los judíos que habían creído en él, antes de la mujer adúltera, mira lo que Jesús en otra predicación dice el versículo 44, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Jesús predicaba y siempre había gente molesta, gente irritada, el religioso que no le gustaba la verdad de Dios y quería destruir a Jesús, querían botarlo, querían que no hablara más. Como sea, querían callarlo. Versículo 32, mira lo que pasaba aún en sus mismos versículos. Vamos del 44, ahora vamos al 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Jesús estuvo rodeado de gente perversa. Ahora vamos a ver que aún sus propios discípulos, también vamos a ver que su propia familia, Jesús hacía lo bueno y le pagaban con el mal. Entonces, si esto hicieron con Jesucristo, no debe sorprendernos lo que hoy hagan con nosotros. Y la idea es que tú estés preparado para que no solamente pongas tu mirada en el día del juicio, no pongas únicamente tu mirada en la crisis que se avecina, en los juicios de Dios sobre esta tierra, en el Apocalipsis. No, sino que hoy tú puedas comenzar a poner tu mirada en lo que hoy a ti te está afectando y rodeando, para que tu corazón sea un corazón agradable para Dios. Y como lo leímos en 1 Tesalonicenses 5:23, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo se ha hallado irreprensible para el día de Jesucristo. Esa es la idea de este mensaje, que tú entiendas cómo a Jesús le fue de difícil, cómo lo atacaban y lo atacaban y lo atacaban. Pero Él, con su amor y mansedumbre, y ahora más adelante les voy a dar el secreto de Él, porque Él lograba contenerse. ¿Cómo era que Él hacía para, con amor, derribar todos estos argumentos? Mira lo que dice el versículo 30. Entonces, en otra predicación, en otro momento, mira lo que dice. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. ¿Cuántas veces intentaron matar a Jesús antes de la cruz? ¿Cuántas veces murmuraron, criticaron, juzgaron, se pusieron de acuerdo para destruirlo? Mira lo que dice el versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Querían deshacerse de Jesús como fuera. Pero el peligro de Jesús no eran sus milagros, el peligro de Jesús eran sus palabras, era lo que Él hablaba, era lo que Él mostraba con su vida, el amor de Dios y la perfección que Dios esperaba de su pueblo. Ese era el peligro para los religiosos. Por eso hay muchas iglesias hoy que están dispuestas a ofrecerte a ti un mensaje alentador, un mensaje lindo, un mensaje que te haga sentir inspirado y tal vez hasta llores. Muchas iglesias están dispuestas a presentarte un grupo de alabanza en su casa, en su basement, en donde sea el escenario, para que tú te sientas feliz y tu alma se alborote. Pero ¿cuántos siervos de Dios están realmente tomando la Biblia para advertir del juicio que viene? ¿Cuántos siervos de Dios están preparando al pueblo para enfrentar a un Dios santo, 3 veces santo? ¿Cuánto le están advirtiendo acerca de la condenación eterna? No muchos, no muchos.
Y la gente que llega a esta clase de mensajes te hace de todo, te hacen comentarios horribles en el Facebook, te hacen malas caras, no les gusta, te critican, te juzgan, te bloquean. ¿Cuántos amigos perdemos nosotros en Facebook por predicar de esta manera? Porque la gente dice, quiero que me hables bonito, háblame bonito, hazme sentir bien. Pero eso sería como coger a un enfermo de cáncer y darle un Tylenol. Y decirle, mira, llévate este Tylenol a la casa y tranquilo, vas a estar bien. Dios te ama. No calles la palabra de Jesús en tu vida. Y si este mensaje te está tratando aquí adentro, dale gloria a Dios. Dile gracias, Señor, porque me amas muchísimo. Porque no quieres que yo me pierda. Porque quieres que tenga vida eterna. Mira que en el versículo 1, capítulo 7, versículo 1, la escritura nos va a decir un hecho que es bastante lamentable y que muchos de nosotros sufrimos. Ni siquiera la propia familia de Jesús le creía. Ni siquiera la propia familia de Jesús quería escucharlo. Dice capítulo 7, versículo 1, vengo de atrás así. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Está claro el hecho. Se tuvo que ir a su tierra nuevamente, a Nazaret, en la tierra de Galilea, porque sabía que los judíos, como fuera, lo iban a matar. Dice el versículo 2, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Esta era una fiesta mandatoria, una de las 7 fiestas nacionales que los judíos estaban mandados por parte de Dios a estar en Jerusalén. La fiesta de los tabernáculos o Shebaot, las semanas. Dice el versículo 3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen. O sea, ¿cuál era el mensaje que sus hermanos, sus medios hermanos de carne, hijos de José, hijos de María y José, qué le estaban diciendo a Jesús? ¿No que tienes un gran grupo de discípulos y de seguidores? Ve allá a Judea y predícales a todos los que te siguen y a los que les gusta escucharte. Ve allá a que te aplaudan los mensajitos que tú les das. ¿No que eres tan santurrón? ¿No que eres tan de Dios? Vete allá, que allá es donde están tus discípulos esperándote. Pero mira lo que dice el versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. O sea, le están diciendo, nosotros somos hijos del carpintero, nuestro papá fue el carpintero, vivimos aquí en Nazaret, que a nadie le gusta la gente de Nazaret, los galileos no son para nada respetados entre los judíos, pero tú eres el grande de la familia, no que eres tanto de Dios. Ve allá que te aplaudan y ve allá que todo el mundo conozca lo que tú haces. Pero mira por qué ellos utilizan la ironía y el sarcasmo con su propio hermano Jesús. Dice el versículo 6, el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él, ni sus propios medios hermanos que creían en Jesús. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se había cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Sí, muy doloroso para Jesús. Tuvo que enfrentar en esta ocasión a su propia familia. Y si tú eres un cristiano radical y verdadero, si tú eres un cristiano de verdad, tu propia familia en la casa te está criticando, te está juzgando, tu propia familia está ideando cosas en contra tuya, tu propia familia te juzga, te critica, te señala, te mira, te ve únicamente tus errores. ¿Por qué? Porque el mundo ama al que es del mundo, pero el que viene de Dios es aborrecido por el mundo. Y es lo que Jesús les está diciendo. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Y muchas veces eso es lo que hace la propia familia con un hijo de Dios. No que usted predica, no que hace tantas cosas, y mire aquí esto, y mire aquí esto otro.
Es el momento de prepararnos y entender que aún nuestra propia familia nos puede dar la espalda. Es entender que en nuestra propia casa van a haber luchas y batallas y que nosotros debemos responder con mansedumbre, con amor. ¿Cuántas veces es mejor cerrar los labios antes de decir algo de lo cual nos vamos a arrepentir? Refrenar la ira, refrenar el deseo de contestar y de contender y simplemente agachar la cabeza. Qué bueno tomar estas palabras de Jesús y tomar su ejemplo para ponerlo por obra en nuestra casa. Ahora, hay algo claro y es que necesitamos entender cuál es la verdad que Dios habla. Versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Sabes? Este versículo me lo dio el Señor aproximadamente hace unos 10 años, cuando hacía parte de otra iglesia, antes de tener nuestra propia congregación, y combatía a los religiosos y atacaba la religiosidad y hablaba del adulterio y hablaba de los hombres que casados miraban otras mujeres y eran coquetos con ellas, hablaba de la sensualidad de las mujeres, hablaba de la envidia, de la competencia dentro de la iglesia, y yo denunciaba que la iglesia que hoy yo veía era más como un club social. Y en medio de todo eso, críticas, ataques, cállenlo, sáquenlo, todo se levantaba contra mí cuando yo me comencé a levantar a predicar de esta manera, desde hace más de 10 años. Y en ese momento de persecución, donde solo se hablaba lo malo acerca de mí, Dios me dio este versículo y me dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Dice la palabra también en el libro de Romanos, sea antes Dios veraz y todo hombre mentiroso. La verdad es la que dice la Escritura, gústete o no te guste, debes entender que esta es la verdad y que esta es la palabra que nos juzga. Debes entenderlo y abrir tu vida para que Dios la limpie y la trabaje, porque Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida, pero lo primero es que tú entregues el corazón, que saques los ídolos que tienes, tu familia, tu trabajo, tu dinero, tu orgullo, tus títulos, tu fama, el anhelo de aplausos y de reconocimiento público. No, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y si tú te levantas a ser un verdadero siervo de Dios, pastores que me escuchan, si tú quieres ser un verdadero hombre de Dios, lo que menos vas a recibir son aplausos. Vas a recibir críticas, persecución, enemistades. Pero allá el Señor estará feliz esperándote, diciéndote, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y es lo que Dios está preparándonos para que nosotros realmente recibamos de Él los galardones eternos más que los de esta tierra. Vamos al capítulo 6 y ya venimos terminando este mensaje. El capítulo 6, mira lo que dice el versículo 50 al 60, porque Jesús no solo tuvo el problema con su familia, no solo el problema con los religiosos, con los fariseos, los líderes políticos, no. El problema de Jesús fue en todas las esferas, en todos los ámbitos de su vida. Él fue perseguido, en todos los ámbitos Él fue rechazado, Él fue pisoteado, lo criticaron, murmuraron de Él y sus discípulos no podían ser la excepción. Mira lo que dice el capítulo 6, versículos 50 al 60. Dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, hablando Jesús de sí mismo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora mira lo que comienza a suceder con sus discípulos. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El pan del que Jesús está hablando, la carne de la cual Jesús está hablando es la palabra. Y la sangre es el Espíritu Santo.
El Espíritu que viene y limpia nuestro interior. Así como la sangre de los animalitos sacrificados en el templo y en el tabernáculo limpiaban al pueblo del pecado, así la sangre de Jesucristo es el recurso que el Espíritu Santo de Dios utiliza para limpiar nuestro interior. Dice la palabra en el libro de Hebreos, Él limpia nuestras conciencias. La sangre de Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, limpia nuestras conciencias para que podamos servir al Dios vivo. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos, no los judíos, no los enemigos, no los adversarios, sus discípulos, su congregación, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Cuánta gente está ofendida hoy en las propias congregaciones en contra de sus pastores? Diciendo, ya pastor, cambie el mensaje, háblenos otra cosa, díganos que nos va a ir bien, díganos cuándo se va a acabar esta crisis del coronavirus, háblenos bonito, pastor. ¿Cuándo vamos a volver a las casas? ¿Cuándo vamos a volver a los trabajos? ¿Cuándo vamos a volver a nuestras actividades normales? Queremos ir a la playa, queremos ir a un paseo, queremos ir al mall. Háblenos bonito, pastor, cambie el mensaje. Este mensaje que usted trae es muy duro. Es muy duro. Jesús les estaba hablando del compromiso, del comer la palabra, del limpiarse con la sangre. Beber la sangre significa limpiarnos, estar en una comunión continua con Dios. Pero ellos no querían eso. Ellos no querían esa mala enseñanza. Mala para ellos, porque ellos amaban el mundo. Ellos amaban satisfacer los deseos de su carne. Ellos no querían comprometerse con Dios. Por eso dijeron, esta palabra es muy dura. No queremos esto más. Pero mira lo que dice el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La gente prefiere irse de la iglesia antes de escuchar la verdad. La gente prefiere cambiar de pastor. En Facebook te queda muy fácil. El Facebook es muy fácil. Porque en Facebook un mensaje de estos te confronta. Apágalo y busca otro bonito. Pero ¿cuántas veces es Jesús quien está golpeando ahí la pantalla de tu celular? ¿Cuántas veces es Jesús allí golpeando en tu casa diciendo déjame entrar? Y tú quieres oír otro tipo de palabras como el mundo las oye. Y no quieres conocer la verdad de Dios. No quieres prepararte para tu encuentro con Él. Dura es esta palabra. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Sabemos que el grupo de discípulos de Jesús, nos habla la Biblia en otra ocasión en el Evangelio de Lucas, de los 70 de Jesús. Y posiblemente de esos 70 es que se refiere esta palabra y que lo dejaron. Pero Jesús vino a su grupo de los cercanos y les dice en el versículo 67, dice entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? El rechazo es algo que va a estar en tu vida. Si tú eres un hijo de Dios, debes aprender que la gente te va a rechazar. Sí. Tu propia familia, tu propia congregación te puede llegar a rechazar. Tus propios hermanos en la fe te pueden llegar a rechazar. Sí. Y si tú eres oveja de otra iglesia, si tú estás bajo otro pastor y tu pastor no habla de parte de Dios, tu pastor es el que te va a rechazar. Y va a decir que es esa doctrina tan horrible que tú traes y Dios es amor y Dios es misericordia. No hables del juicio, eso es mentira, eso es para asustar a la gente. Hablan de los sellos de Apocalipsis para que la gente esté asustada dando diezmo. Yo te pregunto, ¿cuál afán ahorita nosotros de recoger personas en la congregación? Por lo menos un año vamos a estar las iglesias sin volvernos a congregar en los edificios. Por lo menos un año. El afán ahorita no es ganar creyentes para llenar el edificio. El afán nuestro es ahorita ganar almas y consolidar a los malos cristianos, consolidarlos en la fe, prepararlos para lo que viene tan terrible. Prepararlos para lo que viene tan terrible, la sacudida de Dios. Mira lo que dice el capítulo 6, versículo 26, 6:26 de Juan. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Cuánta gente estaba en las mega iglesias? O bueno, en todas las iglesias cristianas, estaba buscando al Señor por un interés,
porque el Señor me dé el trabajito, porque el Señor me dé el esposo para casarme, porque el Señor me sane. ¿Cuánta gente estaba buscando por interés a Jesús? Y ahora los templos vacíos, ahora mucha de esa gente ya ni le está buscando a Él. No busques a Jesús por un interés. Arrepiéntete, es la palabra de esta mañana. Y búscale porque Él te quiere dar vida eterna. Él quiere cambiar tu interior. Mateo capítulo 15, versículo 6. Dice la palabra del Señor: habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero más su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mira lo que hoy sobreabunda en las iglesias cristianas: el pacto, ven y pacta, ven y siembra. ¿Qué van a hacer las mega iglesias en medio de estas crisis? ¿Cuántos mega edificios, megatemplos que hicieron inversiones grandísimas de dinero se van a quedar vacíos, comidos por el pasto, porque no se van a poder volver a congregar allí? Y Dios es el que ha hecho esto, no es el hombre, no es Satanás, es Dios mismo sacando a la gente de la comodidad de un megatemplo en donde se les venden doctrinas que ni siquiera son de Dios. Es Dios el que está detrás de esto. Gente que de labios lo honra, pero su corazón está lejos de Él. Gente que se dice cristiana, pero sus frutos no son muy diferentes de un no cristiano. Sus vidas no son diferentes. Sus vidas no han cambiado. Mateo 15:13. Pero Jesús respondiendo, Él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Cuál es la planta que hoy Dios quiere desarraigar de tu corazón? La planta de la religión. Que salgas de la religión. Deja la religión. Religioso, arrepiéntete. Reconoce hoy en tu corazón que no amas a Dios. Reconoce en tu vida que te han gustado las tradiciones, que te ha gustado el cuento de tener una iglesia y de tener unos hermanos y de practicar cosas que la Biblia dice, pero que a solas no hay intimidad entre tú y Dios. Arrepiéntete hoy por haberle cerrado las puertas de tu corazón a Jesús. Arrepiéntete hoy de haber llevado años y años diciendo que eres cristiano, pero con obras de tu padre el diablo. Arrepiéntete hoy. Busca reconciliación hoy con tu Padre. Deja el pecado y ven, recibe el amor, el perdón de Dios. Necesitas a Jesús como tu abogado defensor. La única forma de contratarlo es entregando tu corazón a Él, diciéndole: Señor, me arrepiento de mis pecados, haz con mi vida lo que tú quieras. Yo voy a confiar en ti y voy a hacer tu voluntad. No sigas más a Dios por interés. Deja que Dios desarraigue la religión de tu corazón y de tu vida. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Solo hay uno a quien tú debes temer y se llama Dios. No le temas a la crisis económica, no le temas a la enfermedad. Gente encerrada en sus casas por el coronavirus, pero si no fuera por el coronavirus estarían en las discotecas, en los prostíbulos, en las cantinas, en los burdeles, viviendo pecado, gozándose en la carne, viviendo para el mundo. Témele a Dios, que ha enviado este juicio por amor a la humanidad, ha enviado este juicio para prepararlos para lo que viene. Y tú que eres cristiano, quiero hoy advertirte de parte también de Jesús. Mira que todos los versículos, la mayoría de los versículos que he leído son palabras de Jesús. Mira lo que dice Jesús aquí en Mateo 10:17-22. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, o sea, en las propias iglesias. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los pecadores o a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que debéis hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.
el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es una advertencia de Jesucristo. Tú que has puesto a tu familia como ídolo y en primer lugar, arrepiéntete. Tu propia familia que no va a querer caminar con Cristo será la que te va a entregar y te va a perseguir en los días malos que vienen. Dios está llamando a un arrepentimiento. Y termino con este versículo en Juan capítulo 5, versículo 14. Juan 5, 14. Pastor, ¿hasta cuándo va a dejar de predicar así? Hasta que te arrepientas. Hasta que te arrepientas y dejes todo por seguir a Jesús. Nada de esta tierra vale la pena más. Nada. Nada. Jesucristo vive. Juan 5, 14. Palabras de Jesús. Después le halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ya Dios ha tratado con tu vida. Ya Dios ha trabajado en ti. ¿Por qué insistes en seguir? 7. Voy a leer los últimos versículos del capítulo 7 de Juan y los dos primeros del capítulo 8. Dice: respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. O sea, rechazaron el ministerio de Jesús. Y cada uno de los enemigos de Jesús, dice, cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el templo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Este fue el secreto con el cual Jesús logró vencer. Y esta es la forma en que tú y yo nos vamos a preparar para lo que viene. Los religiosos, cada uno busca su propia casa. Los religiosos, cada uno busca sus propios sueños y sus propias metas y anhelos. Los religiosos toman a Dios como un amuleto. Sí, el religioso se puede colgar una cruz en el cuello. Sí, el religioso puede poner una cruz en la cabecera de su cama. El religioso puede poner un versículo en la entrada de su casa, sí. El religioso puede poner todas esas cosas en práctica, pero sus anhelos y los deseos de su corazón son su propia vida, su propio hogar. Pero Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Jesús no vino por sus propios sueños y anhelos. Jesús, cuando ellos se iban a su casa, a sus vidas, Jesús se iba a hacer lo que más amaba hacer, al monte de los olivos, a orar, a estar a solas con su Padre. Fue en esa oración donde Dios le dio el nombre de sus 12 discípulos. Fue en la oración a solas donde el Señor le dio la fuerza. Dios le dio la fuerza para que Jesús pudiera ir a la cruz. Jesús no fue a Getsemaní únicamente la noche en que fue arrestado. Era un hábito, una costumbre en la vida de Jesús, una disciplina. Orar a solas en la noche con su Padre. Pero después de orar, Jesús se iba al segundo lugar que más le gustaba, después del monte, al templo, a enseñar. Y eso es lo que hoy yo quiero dejarte. Eso es lo que hoy yo quiero dejarte. Vida de comunión con Dios. Vida de relación con Él. Vida de relación con Dios, a solas. Deja tu casa, tus sueños. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Palabras de Jesús. Deja tus sueños atrás. No dejes que esta crisis te desestabilice o te desenfoque. ¿Qué importa si pierdes la casa? ¿Qué importa si pierdes el carro? ¿Qué importa si pierdes o ya perdiste el trabajo? Eso no importa. Nuestro Dios es más grande, nuestro Dios es todopoderoso. ¿Qué importa si este virus llega a entrar en tu propio hogar, en tu propia casa y pierdes un familiar? Lo importante es que tu familiar se vaya al cielo con Dios, donde tú y yo muy pronto estaremos también. El tiempo está cerca, el fin se acerca. Es hora
de estar a solas con el Señor y prepararnos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Te exaltamos y te honramos, Dios Todopoderoso. Agradecemos mucho que nos hayas hablado, Señor. Te quiero rogar, Espíritu Santo, no ha sido mi palabra, sino tu palabra. Dale fuerza, dale aliento, levanta la fe de tus hijos, trae convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor, y permite que a través de este mensaje tu iglesia cambie su camino, tu iglesia cambie su manera de pensar y que todo lo que está torcido, Señor, se enderece y todo lo que está chueco en sus vidas tome el rumbo que tú quieres darle, Señor. Levanta el amor, Señor, por ti. Levanta la fe, la pasión, el deseo de leer tu palabra. Trae sed y hambre de tu palabra, Dios, y corrige en nuestra vida todo lo que hoy no te agrada. Corrígelo, Señor, porque queremos es exaltarte y darte honor y gloria en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias por este tiempo. Bendigo cada persona que ha escuchado este mensaje y agradezco que tu palabra hoy haya sido predicada aquí en mi amado Jesús London, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, oro también por cada hermano y hermana que ha diezmado, que ha ofrendado fielmente, Señor, para que este edificio pueda seguirse pagando. Gracias, maravilloso Dios, por tu fidelidad, Señor, a través de sus vidas, y pido que les recompenses conforme a tus promesas. Bendecimos nuestros hermanos en mi amado Jesús en Bogotá, bendecimos nuestros hermanos en mi amado Jesús en Neiva, bendecimos las congregaciones, a nuestros pastores, y te damos gracias, Dios, porque sabemos que este es un tiempo especial. Todo honor y toda gloria para ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.